Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente nos encontramos para seguir compartiendo este espacio de reflexión basado en la palabra de Dios. Tengo la Biblia abierta delante mío en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. El capítulo 6 comienza contando la alimentación de 5.000 personas a la orilla del mar de Galilea. Un acto sorprendente. Impactó tanto lo que hizo Jesús en esa ocasión que esa multitud de 5.000 personas en la que no estaban contadas ni las mujeres ni los niños, o sea que estaríamos hablando de unas 13.000 personas, 12.000, quizás 15.000 también, fueron alimentadas, que toda esa inmensa multitud vio que Jesús era un profeta, era un enviado de Dios y que podía satisfacer sus necesidades. Tenéis que pensar que en esa época de la historia el hambre estaba muy extendido, como hoy en algunos lugares del mundo. No todas las personas comían 3 veces al día, ni 2. Algunos no comían en todo un día. La mayoría de las personas en aquella época vivía al día, eran jornaleros diarios. Y si un día no trabajaban, no traían dinero con el cual podían comprar un poco de pan. Y ahora está Jesús delante de esa inmensa multitud de personas ilusionadas y esperanzadas en que Él puede traer un cambio a su existencia. Y cuando ven que Él puede alimentarlos, quieren hacerle rey. Un rey benévolo, un rey que satisfaga sus necesidades. El relato nos dice que cuando Jesús vio que querían hacerle rey, decidió apartarse, irse, porque Él no había venido a establecer un reino terrenal. Pero lo que yo quiero recalcar de esta historia fascinante es el aporte de un niño que con lo que él tenía permitió que esos 5.000 fueran alimentados. Cuando Jesús les dice a sus discípulos que den de comer a la multitud, Felipe le respondió, versículo 7 en adelante, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los partió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. 5 panes de cebada y 2 pececillos permitieron que Jesús pudiera alimentar a toda esa multitud. Jesús está nuevamente alimentando a su pueblo como lo hizo en el pasado. Esto nos recuerda aquellas veces cuando Jesús en la historia del peregrinaje del pueblo de Israel por el desierto proveyó alimento para el pueblo de Israel, otorgándoles el maná cada día durante 40 años hasta que ellos finalmente entraron a la tierra prometida. Pero ahora lo vemos con 5 panes de cebada y 2 pececillos, alimentando una gran multitud. De esto quiero sacar una lección para ti y para mí. Primero, este muchacho llevaba eso. Probablemente esos 5 panes y esos 2 peces él los tenía porque no los había podido vender en el mercado. O probablemente eran el sustento de su familia. Probablemente llevaba eso para su familia. Probablemente ese muchacho formaba parte de toda esa multitud y junto con papá y mamá habían ido a escuchar a Jesús y se habían llevado la merienda. Pero ahora Jesús quiere que todos participen de esos 5 panes y esos 2 peces. Y este muchacho ofrece lo que tiene y se lo da a Jesús. La primera lección que nosotros sacamos de esto es que con poco el Señor puede hacer mucho. En la vida no se trata de la cantidad, sino de la calidad. Todos nosotros estamos llamados a dar a Jesús lo mejor de nosotros. Todos nosotros como mayordomos de Dios en este mundo debemos entregarle a Jesús nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestro templo, que es nuestro cuerpo, y nuestros tesoros. Pero no es aquí una cuestión de cantidad, sino de calidad.
Es dar de lo que nosotros tenemos para que otros también se beneficien, porque es dando como uno recibe. Así que con muy poco Jesús puede hacer grandes milagros. Así que no te preocupes, lo importante es que lo que demos, lo demos de todo corazón, porque Dios ama al dador alegre. En el mundo en el que nosotros vivimos existen muchas necesidades de ayuda a otras personas. Por eso es que los cristianos debemos ser generosos a la hora de invertir nuestros recursos materiales para beneficiar a otros. La mayordomía cristiana no es otra cosa que responder al llamado de Jesús para hacer una bendición en este mundo. Dios te ha llamado a ti y me ha llamado a mí para hacer una bendición. Lo poco que tú o yo podamos dar puede ser transformado en mucho en las manos de Jesús. Él hace los milagros. Lo segundo que encontramos en este relato y en la actitud de este muchacho es la disposición a compartir. Él llevaba lo suyo, pero no tuvo problema en entregarle lo que él tenía a Jesús para que eso fuera compartido con otros. Jesús nos puso en este mundo para compartir todo lo que nosotros tengamos con el mundo que nos rodea. En el mundo en el que nosotros vivimos, donde vemos muchas veces tanto egoísmo, personas que solo piensan en ellos, personas que solo se centran en ellos, es importante pensar que Jesús nos puso en este mundo, permite que estemos en este mundo, para que no vivamos una vida egoísta, sino para que compartamos. Compartamos nuestros bienes, compartamos nuestros recursos, compartamos nuestra capacidad, compartamos nuestros talentos, compartamos nuestro tiempo para transformar este mundo en un mundo mejor. Compartir es fundamental y es la esencia de la vida de aquellos que están relacionados con Jesús. No se enciende una luz para ponerla debajo del almud, dijo Jesús. Tú y yo somos luces que deben ser vistas en este mundo para que la gloria de Dios se manifieste en este mundo. Lo tercero que nosotros encontramos en este relato es algo también sorprendente. Es el interés que tiene Jesús de que las personas en este mundo sean asistidas. Él tuvo compasión de esas personas y por eso proveyó para sus necesidades. Estamos en este mundo también para ser compasivos, para ser misericordiosos, para ser bondadosos. Un corazón cristiano transformado siempre reflejará las bellezas del carácter de Jesús. En las manos de Cristo, por lo tanto, nuestros recursos, nosotros y nuestra forma de ministrar a los demás pueden ser una bendición. Estamos en este mundo para ayudar a todos a que este mundo pueda ser un mundo mejor. Ahora, nota también que todos recibieron y se nutrieron de lo que daba Jesús. Pero hay algo sorprendente. Se repartía y los que recibían volvían a dar. O sea, el pan, los peces se multiplicaban en la medida que eran repartidos. El milagro está, por lo tanto, en la generosidad. El milagro está en ser generosos. El milagro se produce cuando nosotros, en las manos de Dios, estamos dispuestos a dar. Y cuando damos, lo que damos se multiplica. Se multiplica de una manera fascinante, como fue el caso de estos 5 panes de cebadas y 2 peces. Alguien despojado de su egoísmo, alguien generoso, alguien que quiso compartir, fue el instrumento en las manos de Dios para beneficiar a miles. Hoy tú y yo tenemos la oportunidad de utilizar nuestros bienes para la gloria de Dios, nuestros talentos, nuestro tiempo, todo lo que somos, usarlo para la gloria de Dios. Querido hermano y amigo que me escuchas, los que formamos parte de iglesia, de congregaciones cristianas, de grupos de cristianos, debemos recordar que estamos en este mundo para ministrar al mundo, que estamos en este mundo para llevar el amor de Cristo al mundo, para utilizar nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestro templo y nuestros tesoros para la gloria de Dios, a fin de que el amor de Cristo sea conocido
de que el amor de Cristo sea proclamado y finalmente podamos terminar su obra en esta tierra y Jesús pueda regresar a buscarnos. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.